Voy a continuar hablando del caso de los místicos medievales que fueron advertidos o avisados, tuvieron una serie de visiones de luces, pero no las supieron entender o interpretar adecuadamente y vivieron una situación catastrófica que no pudieron o no supieron evitar. Esto está iniciado en el vídeo anteriormente publicado, que se titula así, Místicos que fueron avisados, y esto forma parte de la lista de reproducción sobre almas en estado de catástrofe. ¿De acuerdo? Bueno, pondré abajo en la parte explicativa, pondré enlaces a los vídeos anteriores, al vídeo anterior, y bueno, para que se sepa un poco de dónde viene esto, por si acaso alguien llega a este vídeo sin haber visto lo anterior. Porque esto es básicamente la continuación, explicación y reflexiones acerca de la historia, la trágica historia que conté en el anterior vídeo. He estado rezando antes de continuar porque no tenía claro lo que era más adecuado decir. Y he estado rezando, como digo, y entonces la respuesta que me llegaba al corazón era que tenía que preguntarles a las almas de esos místicos que de algún modo están en contacto conmigo, o sea, han permanecido ahí, están en un segundo plano, cerca de mí, desde aquel momento. El caso es que a veces cuando atiendo almas que vienen además así en grupo y con cosas tan dramáticas y tan difíciles de resolver, a veces la manera que hay de ayudarlas es permitirles estar de segundo plano en tu espacio. Esto lo digo para la gente que no sepa nada sobre el tema o que no tenga una idea acerca de cómo funciona esto. A veces no puedes ayudar a estos grupos de almas atendiendo de una en una. Es un tema colectivo y es un tema que requiere de un aumento de conciencia del grupo en sí y de la propia persona que ayuda, en este caso yo. O sea, es como un trabajo en la conciencia el que se tiene que elaborar, el que se tiene que desarrollar. Y entonces, ¿qué función cumple la persona humana que está viva y que está escuchando esta historia? Bueno, pues a veces uno de los roles que se te puede pedir que cumplas es eso, el rol como de alma que acoge, como el que tiene un hostalito. Pienso también que hay una parte de una de las muchas raíces que tiene mi familia o que tengo yo que viene de allí. Pienso que pueden ser ancestros, ¿vale? No tengo la prueba, ni mucho menos de algo tan remoto, pero es la sensación que me llegó en su momento, en el sueño, porque además, pues en estos últimos años de mi vida yo he estado dedicando mucho tiempo y mucha energía a rezar por todos los ancestros olvidados de mi familia. O sea, por todas las ramas y raíces más olvidadas, precisamente los borrados. Esto es todo un tema sobre el que pues espero poder hablar en alguna de las clases más ordenaditas, estas que van con número. Ya llegará el momento en el que hable de los ancestros, de la importancia que ha tenido en mi vida poder rezar y poder pedir, pues sobre todo por los más olvidados. O sea, porque pues eso, hay un gran problema cuando hay una rama de la humanidad, una parte de la humanidad que corre el riesgo de ser borrada. Pienso que Dios lo que desea en parte del ser humano viviendo en la tierra es el desarrollo de la conciencia. Entonces, cada alma trabaja aquí una serie de cosas, despliega una serie de dones, de virtudes, de potenciales, y hay una adquisición de conciencia en la vida de cada alma. Entonces, todo esto es precioso a ojos de Dios. No se trata solamente de ser buenas personas, que eso es el ideal, pero también hay un tema con la conciencia y por eso es importante el recuerdo, tener un poco de buen recuerdo, tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta de dónde venimos, que la historia no sea borrada, que ciertas cosas que han sucedido, bueno, que alguien las pueda recibir, aunque luego al final se olviden, pero que no se rompa la cadena de transmisión transgeneracional, ¿me explico? Es como
que estamos todos hechos como de hilos de energía que vienen del más remoto pasado, vienen del origen, el origen más remoto, y entonces estos hilos tienen que permanecer sin romperse. Entonces, cuando hay eslabones, hilos que sufren tragedias tan grandes y que no quedan supervivientes vivos en esa rama familiar y que familias enteras se extinguen de un plumazo, pues esos hilos quedan como por ahí, errantes, como sueltos. Esto es un problema, esto genera sufrimiento. Hay todo un tema con esto que yo lo he ido aprendiendo en estos últimos años. Por eso hay algunas almas, al menos algunas, que nos toca, por así decirlo, o se nos pide que atendamos a las ramas exterminadas de diversos colectivos. Y yo, pues bueno, esta es la historia de mi vida, la historia de mis últimos años, o sea, de mis 21 años de camino espiritual, pero sobre todo de los últimos 3 o 4 años, porque la cosa se ha acentuado mucho. Y han llegado a mí pues ecos de linajes y cuestiones ancestrales en los que no había ni pensado. Y por ahí están, y buscan, pues claro, buscan rehacer esa especie de final abrupto en el que no pudieron decirle a nadie, no había descendiente al que decirle, mira, morimos de esta manera. No había nadie para verlos, no había nadie para atestiguarlos, no hubo muchas veces nadie ni para enterrarlos, ni para poner una piedra con su nombre. Hay una labor espiritual pendiente con todo esto en muchas familias y yo pues hago lo que puedo. Quiero decir que esto en todas las sociedades indígenas y tradicionales se sabe que la oración por los muertos no es solo un servicio para los vivos para que vivan su duelo, es también una labor de ayuda para los muertos. Así que rezar por ellos es necesario. Si no tienen descendientes, alguien lo tiene que hacer. ¿Me explico? Pero además está todo el trabajo del desarrollo de la conciencia para ayudar a esas almas a transitar. Y aquí es donde, bueno, disculpad la introducción, pero así se entiende mejor pues lo que voy a decir ahora y por qué me ha llegado esta cosa, este consejo, esta petición, cuando he rezado para saber cómo continuar con este tema y se me ha dicho, habla con ellos, diles que te digan ellos, pídeles que ellos te expresen algo para que sea dicho en este canal. Y digo, vaya, pues esto es solemne, porque hasta el momento no he hecho nada similar en ninguno de los vídeos que he publicado. Entonces, bueno, yo he hecho caso y me he puesto la mano en el corazón y he estado un rato retirada, les he preguntado, o sea, ya he enviado esta petición al mundo del más allá. O sea, no es como llamar a alguien para que venga, porque ya están, me explico. Ellos están, como digo, en el hostal de mi casa, el hostal ficticio para los seres humanos de carne y hueso, porque no ven nada de eso. Mi casa, de hecho, es diminuta, pero digamos que en el espacio energético de mi casa hay como no sé, como un lugar de reposo y de atención en el que descansan y esperan muchas almas, entre ellas estas que he mencionado en el vídeo anterior. Esperando, pues eso, esperando incluso recibir cierta atención, esperando que mis guías les traigan más ayuda, esperando incluso vivir juicios de muertos, que sobre eso ya hablaré, porque eso es la especialidad de Anubis y de Miguel y de más cosas, pero bueno, digamos que eso, que están esperando. Entonces, bueno, esto también lo tengo que matizar para que no haya nadie que piense que yo voy a invocar almas o que estoy invocando almas. No, 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 no. Es que ya están. O sea, y estas almas no han llegado a mi casa porque yo ya las haya ido a buscar o porque esté haciendo ejercicios de ir a rebuscar muertos. No, 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 no. Llegan a mí, los traen mis guías. Normalmente me llegan en sueños precisamente porque yo en la vida diurna pues no me dedico a andar buscando demasiado el tema de los muertos. Sí que le dedico un día a la semana, un rato especial, pero vamos, que tengo muchas más cosas que hacer y además pues no es mi política buscar el contacto con los muertos, o sea, buscarlo así de manera adrede, no. O sea, no me hace falta más y no es, bueno,
no considero que sea algo que se tenga que promover, por lo menos no en mi caso. Entonces, bueno, pues me he puesto la mano en el corazón, he estado rezando, como digo, y les he dicho, les he preguntado, ¿qué es lo que queréis decir? ¿Queréis decir algo? ¿Qué es lo que queréis expresar relativo a vuestra historia, a vuestra tragedia? Y entonces me han dicho algo, me han hablado, efectivamente me ha llegado, me han dicho que era muy difícil, es muy difícil vivir en un lugar rodeado de personas que no te quieren. Es muy difícil establecer una comunicación correcta con los colectivos que te rodean, el colectivo que te rodea cuando no hay amor. O sea, cuando no se te quiere y no se te acepta. Y es muy difícil ser querido y aceptado cuando el requisito para esto es que dejes de lado tu identidad, en este caso religiosa, no solamente cultural. Es decir, estamos hablando, recuérdese, de pues, la Edad Media remota y claro, el obstáculo más grande para que los judíos fueran aceptados pues era la religión, lógicamente. De hecho, todas las persecuciones que tuvieron lugar en la Edad Media en contra de los judíos mayormente tenían una raíz, un origen religioso. Tenían algunas costumbres diferentes, pero sobre todo es un tema religioso. En esa época, por lo menos. Entonces, me han dicho que era muy difícil. ¿Por qué? Pues porque, a ver, desde su punto de vista actual, desde su análisis actual del porqué de su tragedia, el problema fue la comunicación. Es decir, cuando tú formas parte de un colectivo que para poder seguir siendo lo que es, para conservar su identidad, su fe, sus creencias, tiene que de algún modo mantenerse separado del resto hasta cierto punto. O sea, vives mezclado, vives en medio de los demás, pero al mismo tiempo, bueno, vives en tu propio mundo, porque tienes unas costumbres diferentes, sobre todo de puertas adentro. O sea, la vida de puertas adentro de los hogares judíos en la Edad Media no era lo mismo que la vida de puertas adentro de lo que se vivía en hogares cristianos. Y esto va mucho más allá, incluso de la fe, son maneras de ser y de pensar diferentes. Entonces me estaban mostrando que, claro, eran mundos diferentes. O sea, aún y a pesar de que convivían en las mismas ciudades o en los mismos pueblos, los mundos mentales son diferentes. Hay una separación y está el mundo dividido entre ellos y nosotros. Los propios judíos veían a los cristianos como ellos. Ellos, los cristianos, nosotros, los judíos. Y a la inversa, los cristianos veían ellos, los judíos, nosotros, los cristianos. Pero claro, ¿quién era la minoría? La minoría eran los judíos. Entonces, cuando formas parte de una minoría en una sociedad más grande y no se te quiere, es decir, cuando no hay demasiado amor ni aceptación por la minoría a la que perteneces, se vuelve muy complicado poderse comunicar de manera transparente, de manera que no haya malentendidos, de manera que no haya falsedad. Las dos partes empiezan a no saberse comunicar, porque hay desconfianza, hay desconocimiento mutuo. El ellos y el nosotros generan un montón de trampas comunicativas. Los dos colectivos empiezan a vivir a la defensiva. Los dos colectivos tienen su propia agenda, por así decirlo. Tienen sus propios intereses. No solamente su propia cosmovisión del mundo, no solamente su propia fe, sino que empiezan a funcionar en ocasiones, sobre todo cuando hay crisis o se desata una crisis, empiezan a funcionar con intereses y agendas diferentes.
Entonces, ¿qué es lo que hubiera podido evitar esa tragedia? Que la comunicación hubiera fluido entre ambos colectivos. Es decir, cuando una comunicación es real, es transparente y es verdadera por ambas partes, todas las quejas, acusaciones, protestas, etcétera, conducen hacia una resolución del conflicto. Las dos partes se acaban entendiendo y ya ni siquiera llega a crecer un odio tal que conduzca a estas turbas de gente enloquecida que prende fuego a las casas con sus habitantes dentro. Me explico. Entonces, llevaban haciendo ellos mismos una especie de revisión de en qué se pudo mejorar la comunicación desde su parte hacia la parte cristiana, para ser mejor entendidos, para ser como más comprendidos y menos odiados, ¿no? Para que no fueran vistos tanto como el extraño, el extranjero, el judío que no se sabe lo que es, esa cosa rara de la cual se acaba sospechando. Pero claro, topaban con un problema, es decir, sí, se daban cuenta de que tal vez no se habían comunicado bien, tal vez también ellos habían tenido mucha desconfianza y mucho resquemor hacia los cristianos, pero se topaban con el obstáculo de ser minoría y de no ser amados. Porque la cosa es que no te puedes mostrar de manera transparente y desnuda, por así decirlo, a alguien si la otra persona no te ama. Estoy hablando en términos muy extremos, ¿vale? Pero estoy transmitiendo lo que se me ha transmitido de la manera más cruda y breve posible. Es decir, para que una comunicación transparente, desnuda, o sea, funcione y no sea una exposición al enemigo de tus puntos débiles, o sea, tú no puedes desnudarte ante alguien que no te ama, porque desnudar el alma, o sea, mostrarte, o sea, abrir las puertas de todo tu ser, de tu casa, de tu familia, o sea, todo eso, bajar esa barrera, si lo haces con personas que no te aman, o sea, que no te quieren allí, que eres un judío malvado que mató a nuestro Señor, que mató a Jesús. Yo qué sé, si estás en esa situación, es muy difícil porque cualquier información de más que des sobre tu intimidad, sobre tu privacidad, puede ser utilizada por la otra parte para causar daños. Entonces se empiezan a producir círculos viciosos. Porque claro, pues para protegerse se cierran. Pero si se cierran, se aumenta la sensación de desconfianza, la sensación de desconocimiento. Entonces, vamos a decir que en determinados contextos es muy difícil encontrar un equilibrio adecuado que sirva para evitar que surja tal nivel de odio que conduzca a masacres y a muerte. Y esto es aplicable a más colectivos y a más situaciones. Me imagino que se puede deducir, entender de lo que estoy diciendo. La metáfora que me ponían era, bueno, entiéndase que viene de su época, pero como una mujer, el alma es como una mujer. Para que haya entendimiento entre almas, las almas deben poderse mostrar desnudas en estado de inocencia, es decir, sin malas intenciones unas hacia las otras. Si no, el alma, que es como una mujer, si va y se desnuda en medio de la calle de un lugar donde la miran con hostilidad o malas intenciones, lo único que está haciendo es exponerse a que le hagan algo malo. ¿Por qué? Pues porque está rodeada de gente que no la va a mirar bien. Y entonces, pues, qué mal asunto, ¿no? Entonces ellos me ponían esta comparación y me decían que ellos habían hecho como el alma, que es una mujer,
y que por prevenir daños y por miedo y por protegerse, pues se cubre más y más de velos y de ropajes y de vestiduras, y que incluso sale menos por la calle, se resguarda y cuida más su privacidad. Y aunque esto les proporcionó más paz y más privacidad a corto plazo, a largo plazo aumentó más la barrera, aumentó más la separación, y hizo que los pensamientos de miedo al extraño y al diferente de la mayoría dominante, que era la mayoría cristiana, pues se dispararan y acabaran pues generando toda esta tormenta en un momento de crisis. Entonces ellos no tenían todavía una solución perfecta en su mente para haber podido evitar aquello. Piensan que la propia mala interpretación de las luces que venían a avisarlos, la propia mala interpretación se debía tal vez a esta sensación de falsa seguridad que tuvieron al encerrarse tan y tan en sí mismos, tan y tan en la privacidad, tan y tan en los velos de secreto de esta alma que es como una mujer y que se vela, se cubre para no estar expuesta ante miradas hostiles. Y entonces esto es como que entraron como en una especie de burbuja, entraron en una realidad aparte, por así decirlo, en su propia realidad. Y entonces incluso aunque les llegaron avisos, eran avisos de algo que ya no lo podían concebir porque estaban demasiado separados de la realidad de la mente y de las emociones del colectivo mayoritario, el colectivo cristiano en este caso. Así que lo relacionan todo con esto, con un problema, por un lado, un fallo comunicativo, es decir, aquí habría que tirar directamente de las teorías de la comunicación, es decir, ver cuándo falla la comunicación entre dos partes, y ver la parte de responsabilidad que corresponde a cada cual. Pero por otro lado, pues el gran problema que ellos veían era la falta de amor. Es decir, es muy difícil solucionar los fallos comunicativos y es muy difícil mostrar con más transparencia lo que eres si estás en inferioridad de condiciones, eres numéricamente muy inferior en este sentido y estás rodeado de personas que te miran con desconfianza, con resquemor o incluso con hostilidad. La solución más lógica hubiera sido, digamos, si viviéramos en un mundo ideal, si hubieran ellos tenido a mano un mundo ideal, la solución más lógica era marchar y no estar viviendo en un lugar donde no se te mira con amor. Es decir, esto es el ideal. El ideal es que si tú, no hace falta que estemos hablando ahora de un judío, cualquier persona está viviendo en un contexto en el que todo a su alrededor son miradas hostiles o donde uno nota que no es apreciado, hombre, pues lo ideal es irse a otro lugar donde se te mire mejor. El ideal sería, desde luego, convivir o estar rodeado por gente que te acepte, que te ame, que te reconozca en tu verdadero valor, para los cuales pues tenga un valor tu existencia, tu vida en esa comunidad, que seas apreciado, que se te quiera viviendo allí donde estás. Pero claro, en aquel tiempo, en la Europa medieval, en aquellos tiempos, realmente, en primer lugar, la comunicación no era tan rápida como ahora, es decir, no había los medios de transporte que hay ahora, aquello de coger aviones y emigrar aquí y allá. Eso por un lado. Tampoco existía la comunicación de teléfono y, bueno, las cartas se escribían, pero tardaban muchísimo tiempo en comunicarse unas comunidades judías con otras. Y entonces a veces las noticias llegaban tarde, si es que llegaban. Por eso también hay que tenerlo en cuenta, era muy difícil. Se enviaban mensajes y mensajeros, pero la cosa no fluía como ahora. Pero finalmente es que ¿dónde había un lugar donde los judíos pudieran vivir realmente siendo aceptados y amados? No aquello de tolerados.
tolerados como una minoría molesta o irritante, pero a fin de cuentas, bueno, se les tolera. No, no. O sea, pongámonos en el ideal, vivir entre gente que te valore, que te aprecie. Bueno, pues es que no había tantos lugares así. De hecho, en aquella época, claro, ya habían transcurrido unos cuantos siglos desde el exilio y la diáspora. Para la gente que no lo sepa, diré que el Imperio Romano destruyó completamente el antiguo reino de Israel, allá por el siglo I-II de nuestra era. Entonces, en ese evento también catastrófico, pues hubo una diáspora masiva, es decir, destruido el reino de Israel, hubo multitud de judíos que emigraron, exiliaron, se marcharon por toda Europa. Se fueron a vivir aquí y allá. Y bueno, pues de ahí surgen las comunidades. Ahí empieza a haber comunidades judías en diferentes partes de Europa y del norte de África. También algunos fueron a Asia. Es decir, que se empezaron a dispersar. No es como decir español, vuélvete a España si estás viviendo en un sitio donde no te apoyan, porque no era tan fácil. Me explico. Así que se trataba de lidiar con el problema del mejor modo posible. Y ellos lo hicieron pues del mejor modo que supieron. Y no han tenido más pensamiento que este. Esto es lo que me han comunicado. La doble problemática de una comunicación fallida, problemas de barreras mutuas y la falta de mirada amorosa del exterior. Así que, bueno, no se les puede juzgar desde la mirada de hoy. Yo me he encontrado a veces hablando de estos temas con algunas personas que muy rápidamente decían, bueno, es que pues si no se sentían a gusto, si no se sienten cómodos, que se vayan. Que de hecho, bueno, es la reacción típica que sucede pues hoy en cualquier lugar donde hay algún colectivo o alguna persona que se queja de no estar a gusto en el sitio en el que vive o de que no se la está amando o apreciando adecuadamente. Es la primera reacción, bueno, pues vete a otro sitio. Pero hay que tener en cuenta pues todo lo que he dicho, que no era tan fácil, inclusive hoy tampoco es tan fácil. Las personas que no se han planteado nunca la emigración, por ejemplo, no suelen tener ni idea de que puede ser muy complicado, que desplazarse con toda la familia a otro país pues no siempre es posible. Y en aquel tiempo pues era todavía más complicado. Puede que hoy se exija más en términos de burocracia y hay todo un tema de permisos y de cosas que Bueno, hay toda una cuestión con las fronteras y con líos legales que tienes que atravesar para emigrar, pero en aquel entonces pues el desplazamiento igualmente era muy complicado. Había personas, había familias, inclusive del pueblo colectivo más adelante, se sabe, ¿no? Pues por ejemplo, cuando fueron expulsados de España siglos más tarde, o sea, estoy hablando de bastante tiempo más tarde de esta masacre medieval. O sea, bueno, pues la expulsión de los judíos, muchos de ellos murieron por el camino. ¿Por qué? Pues porque fueron asaltados, les robaron sus bienes y a veces pues para quedarse con las cosas que tenían pues asesinaron a familias enteras, sin contar con las penurias del viaje en sí. Es decir, bueno, que no se puede decir así tan alegremente. Antes de decirle a alguien si no estás a gusto en un sitio, no te quejes y vete, ponte sobre el mapa y di, a ver, ¿y dónde le dirías tú a esta persona, a esta familia o a este grupo de personas o de familias que se vayan? ¿Dónde les vas a decir tú, venga, iros allí, que allí estaréis bien? Allí os van a acoger, allí os van a querer y os van a permitir abriros camino. Entonces, bueno, si uno no ha hecho este ejercicio, pues entonces está siendo cruel al decirles esto, o sea, o al pensar, al proyectar esto hacia ese colectivo. Y el gran problema que he dicho, o sea, insisto, en aquella época por lo menos el gran problema de la persecución de los judíos era de origen religioso y no existía absolutamente ningún territorio o país en todo el mundo donde la religión judía fuera
digamos, bien aceptada o bien vista o fuera la oficial, por así decirlo. Sí que es verdad que en muchos países, tanto cristianos como musulmanes, pues fueron tolerados, vamos a decir, tolerados durante un tiempo, a veces más o menos bien acogidos dependiendo pero la cosa siempre se terminaba complicando. O sea, si alguien quiere, bueno, puede investigar, no solo en Internet, hay libros escritos por especialistas, por historiadores. Estoy hablando de libros están escritos hace décadas y que te explican todas las movidas, todas las problemáticas de las sucesivas persecuciones y masacres que hubo en contra de los judíos y en contra de otros colectivos desde tiempos inmemoriales en terreno de Europa, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es muy complicado. Yo entiendo, después del testimonio que he compartido y después de escucharlos ayer, de estarlos escuchando, pues entiendo que es muy complicado vivir sabiendo que formas parte siempre de una minoría rara para los demás, que se te considera extranjero incluso aunque hayas nacido y hayas estado durante generaciones en una tierra. Y claro, pues esto trae toda una serie de problemáticas añadidas. En el plano espiritual, que es el que me interesa resaltar en este canal, porque si me pongo a hablar de otros temas es que no acabo, y además hay muchísima gente ya, enfocada en tratar y debatir los otros problemas desde otros puntos de vista y desde otros canales, plataformas, libros, etcétera. Pero desde el plano espiritual, yo el problema con el que me he encontrado, no solo esta, sino más veces, que ya aparecerán a su debido tiempo, pues es el problema de los muertos, es decir, el problema de lo que sucede en cualquier colectivo que sea perseguido y que se produzcan masacres y no se entierre a los muertos, a veces porque no queda ni cuerpo que enterrar, o porque los restos pues son despreciados y quedan por ahí y bueno, entonces no quedan supervivientes tampoco, como ya he dicho antes, pues que atestiguen, que acompañen a esas almas. Entonces, en el plano espiritual se producen dolores y dramas pues porque hay ahí una cosa que queda pues como errante, como digo. O sea, que no es acogida, no sabe dónde ir, dónde reposar. Que unos lo llamarán fantasmas y otros lo llamarán, en fin, como sea, pero bueno. Es difícil que los muertos encuentren paz cuando se les ha dejado claro que ni siquiera esa tierra es su tierra, ¿me explico? Cuando formas parte de un colectivo masacrado que muere en su tierra, por lo menos descansas en tu tierra. Pero cuando ni siquiera, y cuando el lugar donde te sentías más o menos bien, más o menos en casa, pues de repente se hostiliza todo y bueno, pues es complicado. Y además, pues hay que tener en cuenta que los judíos ya venían de trauma y de masacre, porque lo que pasó, lo que hicieron los romanos en el antiguo reino de Israel ya era un retrauma, pero es que la cosa venía de antes, porque ya antes pues había habido el trauma, de lo que sucedió con otros imperios anteriores, de la primera destrucción del templo, el exilio a Babilonia, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, que estamos hablando de traumas y de cosas muy antiguos en el caso del pueblo judío, pero bueno, ahora mis guías les interesaba llevarlo a Occidente, porque yo estoy viviendo en España y estoy comprometida con una cosa que me pidieron pues allá por el año 2006, que tiene que ver con contribuir a aportar sanación al corazón del continente europeo. Tengo un compromiso formal realizado con esto. Se me pidió en su momento. Anubis, Miguel, me lo pidieron. Y la Tierra también. Me dijeron, se necesitan almas que se comprometan para aportar sanación y reparación al continente europeo, que está muy mal. En un plano espiritual, hablamos de un plano espiritual. Y yo dije, ok,
Yo me conecté con las raíces más profundas, más antiguas, más indígenas, por así decirlo, del continente europeo, vi una serie de cosas, pude sentir amor. Pude sentir amor por esta tierra, amor por este continente, pude sentir dramas, historias y tal, y entonces, bueno, si alguien es capaz de sentir amor por una tierra o por un lugar, entonces puede ayudar. Si no, no. O sea, porque no existe ninguna ayuda que se pueda prestar a ningún lugar ni a ningún colectivo si no eres capaz de amarlo siquiera un poco. Así que bueno, esto es lo que os cuento. Entonces, sin más, voy a dejarlo aquí, pero ya advierto que a continuación de esto, mis guías me hablaron y me dijeron una cosa que, bueno, me ha dejado pensativa y la voy a contar más adelante. Más adelante hablaré de lo que mis guías la perspectiva que me han dado acerca de una de las causas importantes, ocultas, no dichas y no nombradas, de hecho yo no la he encontrado escrita ni reflejada en ningún lugar, para estas masacres y estas persecuciones. Pero como digo, pues será más adelante en esta parte del canal.